Tijuana, México, una noche de octubre. El salón de baile La Frontera vibraba con los acordes de un bolero melancólico. Las luces tenues creaban sombras danzantes en las paredes pintadas de azul cielo, donde fotografías en blanco y negro de parejas de antaño observaban silenciosas. El aire espeso cargado de humo de cigarrillo y perfume barato se mezclaba con el aroma de cerveza y tacos al pastor que llegaba desde la cocina. Esperanza Morales ajustó su vestido rojo de lunares blancos, el mismo que había usado en su primera cita con Miguel. Sus dedos temblaban mientras se arreglaba el cabello negro recogido en un moño bajo. A los 23 años, tenía la determinación de una mujer que había crecido demasiado rápido, pero esa noche sus ojos café reflejaban una vulnerabilidad que rara vez mostraba. ¿Estás segura de esto, mija?, preguntó Carmen, su hermana menor, mientras terminaba de servir las últimas mesas del restaurante familiar. A los 19 años, Carmen tenía la misma belleza que Esperanza, pero su rostro aún conservaba la dulzura de quien no había conocido el amor verdadero. Esperanza asintió, aunque su corazón latía como tambor en procesión. Miguel me prometió que encontraría la manera de llevarme con él. Ha estado trabajando en una fábrica en San Diego por 6 meses. Dice que ya casi tiene suficiente dinero para que crucemos juntos. Miguel Hernández apareció en la entrada del salón, su figura alta y fornida destacándose entre la multitud. Sus ojos verdes, herencia de un abuelo español, buscaron inmediatamente a Esperanza. Llevaba su mejor camisa blanca y pantalones negros, pero era evidente que había perdido peso durante sus meses al otro lado de la frontera. Su sonrisa, sin embargo, conservaba esa calidez que había conquistado a Esperanza 3 años atrás. «Perdón por llegar tarde», murmuró Miguel al oído de Esperanza mientras la tomaba entre sus brazos. «Tuve que esperar a que oscureciera para cruzar sin que me vieran». Esperanza sintió el familiar aroma de su colonia mezclado con el olor a trabajo duro. «No importa. Estás aquí ahora». La orquesta comenzó a tocar Bésame mucho, y Miguel condujo a Esperanza hacia la pista de baile. Se movían con la gracia de quienes habían bailado juntos miles de veces, sus cuerpos recordando cada paso, cada giro. Otros bailarines se detuvieron para observarlos, reconociendo en esa pareja la pasión de un amor que desafiaba fronteras. «¿Cuándo nos vamos?», susurró Esperanza, su mejilla contra el pecho de Miguel. «Pronto, mi amor. Muy pronto». Miguel la apartó suavemente para mirarla a los ojos. «Pero hay algo que debo decirte primero». Antes de que pudiera continuar, un hombre corpulento con bigote espeso se acercó a ellos. Era don Roberto Vázquez, el padre de Esperanza, dueño del restaurante El Corazón de México. Su rostro, normalmente amable, mostraba una expresión de preocupación profunda. «Miguel, necesito hablar contigo», dijo don Roberto con voz grave. «Afuera». Esperanza sintió un escalofrío. Su padre nunca interrumpía sus momentos con Miguel sin una razón importante. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada de qué preocuparse, mija. Solo asuntos de hombres». Don Roberto puso una mano pesada en el hombro de Miguel. 5 minutos nada más. Miguel besó la frente de Esperanza. «Espérame aquí. Sigue bailando con Carmen». Esperanza los vio alejarse hacia la salida trasera del salón. A través de la ventana, pudo ver sus siluetas recortadas contra la luz amarillenta del callejón. Su padre hablaba con gestos amplios, mientras Miguel mantenía los puños cerrados a los costados. Carmen se acercó a su hermana. «¿Crees que papá sabe algo sobre sus planes?» «No lo sé, pero me da mala espina». Esperanza no podía apartar la mirada de la ventana. «Miguel ha estado muy nervioso últimamente. Dice que es por el trabajo, pero...». La conversación afuera se intensificó. Don Roberto sacó un sobre del bolsillo de su guayabera y se lo entregó a Miguel. Este lo abrió, leyó su contenido y palideció visiblemente. Sus hombros se desplomaron como si hubiera recibido un golpe físico. Esperanza corrió hacia la puerta, pero Miguel ya regresaba solo. Su rostro había cambiado completamente. Donde antes había esperanza, ahora solo quedaba una tristeza profunda que parecía haberle envejecido 10 años. «¿Qué te dijo mi padre?», preguntó Esperanza, tomando las manos de Miguel entre las suyas. Miguel evitó su mirada. «Esperanza, tenemos que hablar. Pero no aquí». La sacó del salón hacia la pequeña plaza donde se habían dado su primer beso. La fuente en el centro gorgoteaba suavemente, y las farolas creaban círculos de luz dorada en el pavimento. Era su lugar especial,
donde habían compartido sueños y promesas. «Dime qué pasa, Miguel. Me estás asustando». Miguel tomó las manos de Esperanza entre las suyas y las besó con ternura. «Mi amor, hay algo que no te he dicho. Algo que tu padre descubrió». El mundo de Esperanza comenzó a tambalearse. En la distancia, podía escuchar la música del salón, pero ahora sonaba como un eco de otra vida. «¿Qué es, Miguel? ¿Qué me has ocultado?» Miguel respiró profundamente, como un hombre que se prepara para saltar al vacío. «Esperanza, yo ya no puedo regresar a México. La migra me agarró hace 2 semanas. Me dieron una orden de deportación, pero logré escapar. Si me encuentran aquí, me van a deportar y me van a prohibir la entrada a Estados Unidos por 10 años». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Esperanza. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si queremos estar juntos, tienes que cruzar conmigo. Esta noche. Ahora. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Esta noche? Pero Miguel, mi familia, mi trabajo, toda mi vida está aquí. No puedo simplemente. Lo sé, mi amor. Lo sé. Miguel la abrazó con desesperación. Pero es la única manera. Tengo un contacto que puede ayudarnos a cruzar por el desierto. Después de medianoche. Esperanza se apartó para mirarlo. ¿El desierto? Miguel, ¿sabes lo peligroso que es? La gente muere allí. No si vamos con el coyote correcto. Este hombre, don Aurelio, conoce el camino. Ha cruzado a cientos de personas. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos separan? ¿Y si? Miguel puso sus manos en las mejillas de Esperanza. Entonces nos encontraremos. Te prometo que nos encontraremos. Porque sin ti, Esperanza, no hay vida que valga la pena vivir. A la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Medianoche se acercaba, y con ella, la decisión que cambiaría todo. Tengo que decidir ahora, ¿verdad?, preguntó Esperanza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Miguel asintió, sus propios ojos húmedos. Sí, mi amor. Ahora. El pequeño apartamento de la familia Morales nunca había parecido tan cálido como esa noche. Esperanza se encontraba frente al altar improvisado en la sala, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe la miraba con ojos comprensivos. Las veladoras parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes pintadas de color rosa mexicano, donde colgaban fotografías de 3 generaciones de la familia. Carmen estaba sentada en el sofá de tela floreada, llorando en silencio mientras doblaba la ropa que Esperanza pudiera llevar en una mochila pequeña. Su madre, doña Elena, una mujer menuda de 50 años con canas prematuras, preparaba en la cocina un termo con café y tacos envueltos en papel aluminio. ¿Estás completamente segura de esto, mija?, preguntó doña Elena por 10ª vez esa noche. Sus manos temblaban mientras cortaba cebolla, no solo por la verdura, sino por la certeza de que su hija mayor podría no regresar jamás. Esperanza no respondió inmediatamente. Había pasado las últimas 2 horas caminando por el apartamento, tocando cada objeto familiar, la mesa de madera donde habían cenado juntos durante 23 años, la máquina de coser Singer donde su abuela había confeccionado vestidos para toda la familia, la radio vieja que todas las tardes transmitía radionovelas. Mamá, si no me voy ahora, quizás nunca más pueda estar con Miguel, respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción. Y si me quedo, él tendrá que vivir escondido por el resto de su vida. Don Roberto entró desde la cocina, donde había estado fumando en silencio. Su rostro mostraba la lucha interna entre el amor por su hija y el miedo de perderla para siempre. Esperanza, ese muchacho te pide que arriesgues tu vida por él. Eso es amor. Papá, él no me está pidiendo nada. Es mi decisión. Esperanza se acercó a su padre y tomó sus manos callosas. Tú y mamá se casaron cuando tenían mi edad. ¿No habrías hecho lo mismo por ella? Don Roberto cerró los ojos. El recuerdo de su propio noviazgo con Elena, cuando él había trabajado en los campos de California durante las temporadas de cosecha, era demasiado similar a la situación actual. Era diferente entonces, mija. No había tanto peligro. ¿De verdad era diferente, papá? ¿O solo nos gusta pensar que lo era? Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Miguel entró, acompañado por un hombre mayor que Esperanza no reconocía. Era don Aurelio,
El coyote, un hombre de unos 60 años con rostro curtido por el sol del desierto y ojos que habían visto demasiado. Vestía ropa oscura y llevaba una gorra de béisbol desgastada. «Buenas noches, familia», saludó don Aurelio con respeto, quitándose la gorra. «Lamento interrumpir, pero el tiempo es importante esta noche». Doña Elena sirvió café para todos, manteniendo las tradiciones de hospitalidad mexicana incluso en esas circunstancias extraordinarias. Don Aurelio aceptó la taza con gratitud y se dirigió a Esperanza. «Señorita, Miguel me ha explicado su situación. Quiero que entienda exactamente lo que implica este viaje». Su voz era calmada pero grave. «Vamos a caminar por el desierto durante 6 horas. Hace frío por la noche, pero el sol de la mañana puede ser mortal. Hay serpientes, coyotes, y la migra patrulla esa zona». «¿Cuántas personas has cruzado?», preguntó don Roberto. «En 30 años, más de 1000. He perdido a 7. Don Aurelio no endulzó la verdad. Siempre por no seguir mis instrucciones o por problemas médicos que me ocultaron. Esperanza sintió que se le secaba la boca. ¿Qué tipo de problemas médicos? Problemas del corazón, diabetes, asma severa. El desierto no perdona las debilidades. Carmen se acercó a su hermana. Esperanza, tienes asma desde niña. ¿Qué pasa si te da un ataque en el desierto? No he tenido un ataque en 2 años, respondió Esperanza, aunque su inhalador estaba en el bolsillo de su chaqueta. Miguel tomó la mano de Esperanza. Mi amor, si tienes alguna duda. No tengo duda sobre ti, Miguel. Solo sobre si soy lo suficientemente fuerte para esto. Don Aurelio estudió a Esperanza con ojos expertos. ¿Puedes caminar 6 horas sin parar? Sí. ¿Puedes mantenerte callada incluso si escuchas helicópteros o vehículos? Sí. ¿Puedes seguir caminando aunque tengas miedo? Esperanza respiró profundamente. Sí. Entonces tienes oportunidad. Pero entienda, señorita, que una vez que salgamos de Tijuana, no hay vuelta atrás hasta que lleguemos a San Diego. Doña Elena abrazó a su hija mayor. Mija, prométeme que te cuidarás. Prométeme que no te olvidarás de nosotros. Mamá, ¿cómo podría olvidarme? Ustedes son mi corazón. Esperanza sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Voy a mandar dinero. Voy a llamar cada semana. Y algún día, cuando pueda, regresaré a visitarlos. Carmen le entregó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Para que te proteja, hermana. Don Roberto, que había permanecido en silencio, se acercó a Miguel. Muchacho, esta es mi hija. Mi tesoro. Si algo le pasa. Don Roberto, le prometo que la cuidaré con mi vida. Esperanza es todo lo que tengo en este mundo. Más te vale. Don Roberto lo abrazó brevemente. Cuídala, porque si no lo haces, te encontraré sin importar en qué lado de la frontera estés. Don Aurelio consultó su reloj. Es hora. Tenemos que llegar al punto de encuentro antes de la 1 de la mañana. Esperanza tomó su mochila pequeña, que contenía solo lo esencial, una muda de ropa, sus documentos mexicanos, el dinero que había ahorrado trabajando en el restaurante y una fotografía de su familia. En el último momento, añadió una de las recetas escritas a mano de su abuela para mole poblano. ¿Lista?, preguntó Miguel. Esperanza miró una última vez el hogar donde había crecido. Su hermana lloraba en el sofá, su madre rezaba frente a la imagen de la Virgen, y su padre la miraba con una mezcla de orgullo y terror. Sí, susurró. Estoy lista. Salieron al aire frío de la madrugada. Las calles de Tijuana parecían diferentes a esa hora, llenas de sombras y posibilidades. A la distancia, las luces de San Diego brillaban como promesas de una nueva vida. Mientras caminaban hacia el vehículo de don Aurelio, Esperanza escuchó la voz de Carmen gritando desde la ventana. Te amo, hermana. Cuídate. Esperanza se volvió para despedirse, pero Miguel la tomó suavemente del brazo. No mires atrás, mi amor. Solo hacia adelante. Pero mientras subían al auto, Esperanza no pudo evitar ver a su familia en la ventana, diciéndole adiós con las manos, sin saber si alguna vez volverían a verla. El motor arrancó, y su vida anterior comenzó a alejarse calle por calle, hasta convertirse en un punto de luz en la distancia.
El vehículo de don Aurelio se detuvo en un terreno baldío a las afueras de Tijuana, donde la ciudad se desvanecía en matorrales y tierra seca. La luna menguante proporcionaba apenas suficiente luz para distinguir las siluetas de otras personas esperando en la oscuridad. Esperanza contó al menos 8 figuras más, todas cargando mochilas similares a la suya. «Aquí nos bajamos», anunció don Aurelio. «A partir de ahora, solo susurros. El sonido viaja muy lejos en el desierto». Esperanza sintió que le temblaban las piernas al tocar el suelo. El aire era más frío de lo que había anticipado, y el viento llevaba un aroma extraño, mezcla de salvia seca y algo que no podía identificar, pero que le resultaba ominoso. Miguel la ayudó a ajustar su mochila. «¿Cómo te sientes?» «Nerviosa, pero decidida». Esperanza apretó su mano. «Mientras estemos juntos, puedo hacer cualquier cosa». Don Aurelio reunió al grupo en círculo. Además de Esperanza y Miguel, había una mujer joven con un bebé de pocos meses, 2 hermanos adolescentes que no podían tener más de 17 años, una pareja de ancianos, y 2 hombres solos que mantenían la distancia del resto. «Escuchen bien porque no voy a repetir las reglas», comenzó don Aurelio con voz baja pero firme. «Caminamos en fila india, manteniendo siempre 5 metros de distancia. Si alguien se cae, el que está detrás lo ayuda. Si escuchamos helicópteros, todos al suelo inmediatamente. Si alguien se lastima y no puede continuar, el grupo sigue adelante». La joven madre, que no podía tener más de 20 años, levantó la mano tímidamente. «¿Y si mi bebé llora?» «Entonces reza para que no sea en el momento equivocado», respondió don Aurelio sin crueldad, pero con la dureza de quien conocía la realidad del desierto. Comenzaron a caminar en la oscuridad, siguiendo un sendero que solo don Aurelio parecía ver. El terreno era más difícil de lo que Esperanza había imaginado. Rocas sueltas, agujeros ocultos y espinas que se enganchaban en la ropa. Después de la primera hora, ya sentía ampollas formándose en sus pies. Miguel, que caminaba directamente detrás de ella, le susurró: «¿Necesitas descansar?» «No, estoy bien». Esperanza no estaba bien, pero no quería ser la primera en mostrar debilidad. A medida que avanzaban, el paisaje cambió. Los matorrales dieron paso a un desierto más abierto, donde cada paso sonaba como un grito en el silencio. Las estrellas brillaban con una intensidad que Esperanza nunca había visto en la ciudad, pero su belleza se veía empañada por la creciente fatiga y el miedo. Durante la tercera hora, uno de los hombres solos comenzó a quedarse atrás. Don Aurelio se detuvo y habló con él brevemente. El hombre asintió y continuó, pero Esperanza pudo ver que cojeaba. «¿Qué le pasa?», le preguntó Miguel a don Aurelio. «Problema en el tobillo. Pero dice que puede seguir». No pudieron. Media hora después, el hombre se desplomó, incapaz de poner peso en su pie derecho. Don Aurelio lo examinó brevemente con una pequeña linterna. «Está roto», diagnosticó. «No puede continuar». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la joven madre, meciendo nerviosamente a su bebé. «Él se queda. Nosotros seguimos». «No pueden dejarlo aquí», protestó Esperanza. «Se puede morir». Don Aurelio la miró con ojos que habían visto esta situación muchas veces. «Señorita, si nos quedamos nos agarran a todos. Si seguimos, 8 personas tienen oportunidad de una nueva vida. ¿Qué escoge?». Miguel tomó a Esperanza del brazo. «Mi amor, no podemos salvarlo. Pero podemos salvar a nosotros mismos». Esperanza miró al hombre herido, que había aceptado su destino con una resignación que la desgarró por dentro. Le dejaron agua y algo de comida, sabiendo que probablemente no sería suficiente. «Lo siento», susurró Esperanza mientras pasaba junto a él. «No se preocupe, señorita. Siga adelante. Viva su sueño por los dos». Mientras reanudaban la marcha, Esperanza sintió que algo se rompía dentro de ella. La realidad del desierto no era solo el calor y la sed, sino la constante elección entre la supervivencia y la humanidad. La cuarta hora trajo nuevos desafíos. El bebé comenzó a llorar, y por un momento terrible, todos se detuvieron en silencio mortal. La madre lo acunó desesperadamente, pero el llanto continuó. «Háganlo callar», ordenó don Aurelio. «Estoy tratando». La joven madre estaba al borde del pánico. De repente, a la distancia, escucharon el sonido que más temían, el rugido de un helicóptero acercándose. Don Aurelio hizo una seña y todos se tiraron al suelo,
buscando la escasa protección de los matorrales. El helicóptero se acercó, su reflector barriendo el desierto como un ojo gigante. Esperanza podía sentir el corazón de Miguel latiendo contra su espalda mientras se apretaban contra la tierra fría. El bebé seguía llorando, pero ahora su llanto se perdía en el ruido de las aspas. El reflector pasó directamente sobre ellos. Esperanza cerró los ojos, esperando escuchar voces ordenándoles que se levantaran con las manos en alto. Pero el helicóptero continuó su camino, alejándose hacia el sur. Cuando finalmente se levantaron, don Aurelio tenía una expresión sombría. «Nos están buscando, tenemos que movernos más rápido». ¿Más rápido?, preguntó uno de los hermanos adolescentes. «Apenas podemos seguir este ritmo». «Entonces algunos no van a llegar», respondió don Aurelio con una honestidad brutal. «Pero algunos sí». Esperanza miró a Miguel. En sus ojos vio la misma pregunta que la atormentaba. ¿Valía la pena este precio por estar juntos? Como si hubiera leído sus pensamientos, Miguel le susurró: «Todavía podemos regresar. Nadie te culparía». Esperanza miró hacia atrás, hacia México, donde su familia estaría despierta esperando noticias. Luego miró hacia adelante, hacia Estados Unidos, donde tal vez podrían construir una vida juntos. «No», dijo finalmente. «Llegamos hasta aquí. Vamos a llegar hasta el final». Pero mientras reanudaban la marcha, ahora a un ritmo punishingly rápido, Esperanza no pudo evitar preguntarse si el amor era realmente suficiente para justificar lo que estaban haciendo. En la distancia, el primer resplandor del amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Pero en lugar de esperanza, Esperanza solo sintió terror. El sol del desierto pronto sería implacable, y aún les quedaban horas de camino. El grupo se había vuelto más silencioso, más desesperado. La pareja de ancianos se quedaba cada vez más atrás, y la joven madre tropezaba con frecuencia. Esperanza se dio cuenta de que don Aurelio tenía razón, no todos iban a llegar. La pregunta era, ¿sería ella una de los que lo lograría? El sol emergió sobre el horizonte como un ojo implacable, transformando el desierto en un horno que prometía no dar tregua. Esperanza sintió inmediatamente el cambio. El aire se volvió más seco, más difícil de respirar. Don Aurelio se detuvo junto a un grupo de rocas. «Descansamos 15 minutos. Tomen agua, pero solo pequeños sorbos. Todavía tenemos 3 horas de camino». Esperanza se desplomó contra una roca, sus piernas temblando. Miguel le ofreció su botella de agua. «Bebe, mi amor». «No», la compartimos. El agua estaba tibia y sabía a plástico, pero era lo más delicioso que había probado en horas. El grupo se había reducido. La pareja de ancianos había desaparecido durante la 5ª hora. Don Aurelio había explicado que no pudieron seguir el ritmo. Esperanza sabía que era mentira, pero no tenía energía para cuestionar las decisiones de supervivencia. La joven madre, Rosa, se acercó a Esperanza. Su bebé, Carlitos de 3 meses, había estado sorprendentemente callado. Demasiado callado. «Señorita, ¿puede ayudarme?» Rosa parecía tener fiebre. «Carlitos no ha comido en horas, y ya no tengo leche». Esperanza miró al bebé y sintió pánico. Los labios de Carlitos estaban secos, su piel tenía un tono grisáceo. «¿Trajiste fórmula?» «Se me acabó anoche». Rosa comenzó a llorar. «Pensé que ya habríamos llegado». Miguel se acercó a don Aurelio. «El bebé está enfermo. Necesitamos llegar a un hospital». Don Aurelio examinó a Carlitos sin tocarlo. «Está deshidratado. Tenemos que seguir. Tal vez haya un puesto de primeros auxilios más adelante». Esperanza sabía que no había tal puesto. Todos lo sabían. Reanudaron la marcha bajo el sol implacable. El paisaje se había vuelto surrealista. Rocas como animales prehistóricos, cactus como centinelas silenciosos, espejismos que prometían agua donde no la había. Durante la 6ª hora, Rosa comenzó a tambalearse. Carlitos no había hecho ruido en 1 hora. El sonido de vehículos se acercó desde el norte. Don Aurelio maldijo y señaló hacia unos matorrales. Todos escondidos. Ahora. Se apretujaron detrás de los arbustos. Esperanza sentía las espinas clavándose en su espalda. Miguel la abrazó protectoramente, y ella sintió su miedo a través del temblor de sus manos.
Dos vehículos de la patrulla fronteriza se detuvieron a menos de 100 metros. Un agente caminó directamente hacia su arbusto. Esperanza cerró los ojos, esperando el grito de «migra». Pero el agente se detuvo a 3 metros, habló por radio y regresó. Los motores se alejaron. Esperaron 20 minutos antes de salir. Cuando lo hicieron, Rosa estaba inmóvil, abrazando a Carlitos. «Rosa». Esperanza se acercó. «¿Estás bien?». Rosa levantó la cabeza con vacuidad que la aterrorizó. «Se fue», susurró. «Mi bebé se fue». El silencio fue más profundo que cualquier ruido del desierto. Esperanza sintió que el mundo se desmoronaba. Este no era el precio que había esperado pagar por el amor. Miguel se acercó a Rosa y suavemente tomó a Carlitos. El bebé pesaba casi nada. Con infinita ternura, Miguel cerró los ojos pequeños que nunca verían la tierra prometida. «Tenemos que enterrarlo», dijo Miguel con voz quebrada. Don Aurelio negó con la cabeza. «No hay tiempo. Y no tenemos herramientas». «Es un bebé», gritó Esperanza. «No podemos dejarlo aquí». «Señorita, si nos quedamos más tiempo, todos vamos a morir aquí». Rosa se puso de pie. «Denme a mi hijo». Miguel le entregó el pequeño cuerpo. Rosa lo besó en la frente y lo envolvió en la manta azul que había tejido durante el embarazo. «Perdóname, mi amor», le susurró. «Perdóname por traerte aquí». Encontraron rocas que formaban un refugio natural. Rosa colocó a Carlitos allí, rodeándolo de flores del desierto. Murmuró una oración, besó la manta una última vez, y se alejó sin mirar atrás. El grupo reanudó la marcha en silencio. Esperanza caminaba como en trance, las palabras de Rosa resonando. «Perdóname por traerte aquí». «Esperanza», Miguel la tomó del brazo. «Mírame». Se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Miguel, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale la pena esto?». «No lo sé», respondió con honestidad que la sorprendió. «Ya no lo sé». Pero siguieron caminando, porque detenerse significaba que la muerte de Carlitos había sido completamente inútil. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, el desierto se volvió implacable. La arena quemaba a través de las suelas, el aire dolía al respirar, y los espejismos se multiplicaron. Uno de los hermanos adolescentes comenzó a delirar. Su hermano mayor lo sostuvo, pero Esperanza veía que él también estaba al límite. «¡Agua!», gritó el menor. «Veo agua». Corrió hacia un espejismo, su hermano luchó para detenerlo. Ambos cayeron, y Esperanza vio que el menor tenía convulsiones. Don Aurelio se acercó. «Golpe de calor. No va a sobrevivir». «Tiene que hacer algo», suplicó el hermano mayor. «No puedo hacer nada». Don Aurelio se dirigió al grupo. «Seguimos. Estamos a menos de 1 hora de la carretera. No vamos a dejarlo». «Entonces se quedan los dos. Pero nosotros seguimos». Esperanza miró a Miguel, esperando que protestara. Pero Miguel solo bajó la cabeza y comenzó a caminar. «Miguel, no podemos dejarlos». «Esperanza, si nos quedamos, morimos todos. Si seguimos, tal vez algunos sobrevivamos. ¿Desde cuándo decidimos quién vive y quién muere?». Miguel se detuvo. «Desde que decidimos cruzar este pinche desierto». Las palabras cayeron como bofetadas. El desierto había cambiado a Miguel, igual que la había cambiado a ella. El hermano mayor decidió quedarse. Los vieron alejarse, dos figuras solitarias en un mar de arena y muerte. Rosa finalmente habló. «Todos vamos a morir aquí. Este desierto se alimenta de sueños». «No», dijo Esperanza. «No vamos a morir. Vamos a llegar, y vamos a recordar a todos los que no pudieron». Don Aurelio se volvió hacia ella. «Todavía tiene fuerzas para llegar, señorita». Esperanza miró sus manos quemadas, a Miguel exhausto, a Rosa que se negaba a rendirse. «Sí», respondió. «Todavía tengo fuerzas». Pero mientras reanudaban la marcha, Esperanza se preguntó si la persona que llegaría al otro lado seguiría siendo la misma que había salido de Tijuana. El sonido del tráfico llegó a ellos como música celestial. Después de caminar durante 8 horas por el infierno del desierto, el rugido constante de los vehículos en la autopista representaba la civilización, la salvación
la vida. Esperanza se desplomó detrás de un grupo de matorrales que bordeaban la carretera, sus piernas finalmente negándose a sostenerla. Miguel se dejó caer a su lado, respirando como si hubiera corrido un maratón. Rosa se sentó en silencio, mirando fijamente al vacío con ojos que parecían haber visto el fin del mundo. Don Aurelio consultó su reloj. Mi contacto debe estar aquí en 20 minutos. Una camioneta azul con matrícula de California. ¿Y después?, preguntó Miguel. Los lleva a Los Ángeles. Allí se separan, cada uno por su lado. Don Aurelio los miró con una mezcla de respeto y lástima. Llegaron. No todos pueden decir eso. Esperanza cerró los ojos y trató de sentir victoria, triunfo, cualquier cosa que justificara lo que habían vivido. Pero solo sentía vacío. En su mente, seguía viendo el rostro de Carlitos, los hermanos adolescentes perdidos en el desierto, el hombre del tobillo roto que habían abandonado. ¿Valió la pena?, susurró, más para sí misma que para Miguel. Miguel tomó su mano. Pregúntamelo en 10 años, cuando tengamos hijos propios jugando en un jardín seguro. ¿Y si no podemos tener hijos después de esto? ¿Y si lo que vimos nos cambió tanto que ya no podemos amar normalmente? Miguel no respondió. No tenía respuesta. Una camioneta azul se detuvo en el arcén de la autopista. Don Aurelio se puso de pie. Es él. Vámonos. El conductor era un hombre joven, tal vez de 30 años, con acento chicano y ojos que habían visto operaciones como esta cientos de veces. ¿Cuántos?, preguntó. 3, respondió don Aurelio, entregándole un sobre. ¿Solo 3? ¿Qué pasó con los otros? El desierto fue la única respuesta de don Aurelio. El conductor asintió sin pedir más detalles. Súbanse atrás. Hay agua y comida. No hablen hasta que lleguemos a la ciudad. La parte trasera de la camioneta tenía asientos improvisados y estaba equipada con todo lo necesario para transportar personas: botellas de agua, bocadillos, una pequeña nevera portátil y mantas. Esperanza se dio cuenta de que este era un negocio bien organizado, no la operación improvisada que había imaginado. Mientras la camioneta se incorporaba al tráfico de la autopista, Esperanza miró por la ventana trasera. El desierto se extendía hasta el horizonte, guardando sus secretos y sus muertos. Se preguntó si alguien encontraría alguna vez a los hermanos, si alguien lloraría por ellos, si alguien recordaría sus nombres. ¿En qué piensas?, le preguntó Miguel. En que acabamos de dejar atrás nuestra vida anterior. Completamente. No hay vuelta atrás. Rosa, que no había hablado en horas, finalmente rompió su silencio. Yo no tengo vida anterior. Murió con mi bebé en el desierto. Sus palabras llenaron la camioneta de una tristeza tan densa que nadie se atrevió a responder. Esperanza quiso decir algo consolador, pero ¿qué podía decir? ¿Que todo iba a estar bien? ¿Que el sacrificio había valido la pena? ¿Que Carlitos no había muerto en vano? El paisaje cambió gradualmente. El desierto dio paso a colinas, luego a suburbios, y finalmente a la densidad urbana de Los Ángeles. Esperanza había visto la ciudad en películas, pero la realidad era diferente, más extensa, más caótica, más prometedora y aterradora al mismo tiempo. ¿Tienen a dónde ir?, preguntó el conductor. Miguel asintió. Tengo un amigo en Istelia. Nos va a ayudar. ¿Y usted, señorita?, le preguntó a Rosa. Rosa tardó tanto en responder que pensaron que no lo haría. No sé. Supongo que veré. El conductor los dejó en una esquina de East Los Ángeles, en un barrio que inmediatamente les resultó familiar por los sonidos y olores. Vendedores ambulantes gritaban en español, música de mariachi salía de las tiendas, y el aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire. Aquí es donde nos separamos, dijo el conductor. Buena suerte. Los 3 se quedaron parados en la acera, cada uno cargando su pequeña mochila y el peso enorme de lo que habían vivido. Esperanza se dio cuenta de que no sabían cómo despedirse. ¿Cómo se despide uno de las únicas personas que entienden completamente lo que has pasado? Rosa, comenzó Esperanza. ¿Tienes dinero? ¿Algún lugar donde quedarte? Rosa asintió vagamente. Tengo una prima en el este. Tal vez. Toma mi número, Miguel escribió en un pedazo de papel. Si necesitas algo, llámanos. Rosa tomó el papel, pero Esperanza sabía que nunca lo usaría.
Había algo en sus ojos que decía que quería desaparecer, convertirse en fantasma, existir solo lo suficiente para sobrevivir. «Cuídense», dijo Rosa, y se alejó caminando por la calle, su figura pequeña perdiéndose entre la multitud. Esperanza y Miguel se quedaron solos por primera vez desde que habían salido de Tijuana. Debería haber sido un momento de celebración, de abrazo, de besos. Pero ninguno de los dos sabía cómo actuar. «¿Dónde está tu amigo?», preguntó Esperanza. «A unas cuadras. Vive en un apartamento pequeño, pero dijo que podíamos quedarnos hasta que encontráramos trabajo». Comenzaron a caminar por las calles de Los Ángeles, oficialmente inmigrantes ilegales en territorio estadounidense. Esperanza había imaginado que se sentiría diferente, que de alguna manera el aire americano sería distinto. Pero se sentía igual, solo más cansada y más asustada. «Miguel», dijo mientras caminaban, «¿crees que alguna vez podremos ser normales de nuevo?». Miguel se detuvo y la miró. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, ¿crees que alguna vez podremos despertar sin recordar el desierto? ¿Sin ver la cara de Carlitos? ¿Sin escuchar los gritos de esos hermanos?». Miguel la abrazó en medio de la acera, sin importarle quién los viera. «No lo sé, mi amor. Pero lo vamos a intentar. Vamos a construir algo bueno aquí. Algo que justifique lo que pasamos. ¿Y si no podemos? Entonces al menos lo intentamos juntos». Esperanza se aferró a él, tratando de encontrar en su abrazo algo del hombre que había conocido en Tijuana. Estaba ahí, enterrado bajo capas de trauma y supervivencia, pero estaba ahí. «Te amo», le susurró. «Yo también te amo». Pero mientras reanudaban la caminata hacia el apartamento del amigo de Miguel, Esperanza no pudo evitar preguntarse si el amor que habían traído del desierto era el mismo que habían dejado en México, o si era algo completamente diferente, forjado en el fuego de la pérdida y la supervivencia. A sus espaldas, muy lejos, el desierto guardaba silencio. Pero Esperanza sabía que nunca podría alejarse lo suficiente para no escuchar sus susurros. El apartamento de una habitación en el segundo piso de un edificio de ladrillos descoloridos se había convertido en hogar para Esperanza y Miguel. Las paredes delgadas permitían escuchar las conversaciones de los vecinos en español, los llantos de bebés y la música que nunca se detenía completamente. Era un refugio, pero también una prisión de rutina y supervivencia. Esperanza se despertó a las 5 de la mañana, como todos los días desde hacía 4 meses. Miguel ya se había ido a su trabajo en la construcción, dejando solo el aroma lingering de café barato y el sonido de sus botas bajando las escaleras. Ella se vistió con el uniforme azul de la empresa de limpieza donde trabajaba, oficinas en el centro de Los Ángeles donde limpiaba escritorios que pertenecían a personas que ganaban en un día lo que ella en un mes. Mientras se preparaba para salir, miró la fotografía de su familia que había pegado en el espejo del baño. La imagen se había desteñido ligeramente, pero aún podía ver las sonrisas de sus padres y Carmen. No había hablado con ellos en 2 semanas, no por falta de ganas, sino porque cada conversación se volvía más difícil. «¿Cuándo vienes a visitarnos?», preguntaba siempre su madre. «Pronto, mamá. Cuando junte más dinero». Pero Esperanza sabía que pronto era una mentira. Sin documentos, regresar a México significaba no poder volver jamás. Había cambiado la posibilidad de ver a su familia por la posibilidad de un futuro con Miguel. El teléfono sonó. Era Carmen. «Hermana, ¿cómo estás?». «Bien, Carmen. Trabajando mucho, pero bien». Esperanza trató de inyectar alegría en su voz. «¿Cómo están papá y mamá?». «Papá está enfermo, Esperanza. El doctor dice que es su corazón. Necesita una operación». El mundo se detuvo. Esperanza se sentó en el borde de la cama, sintiendo que las piernas no la sostenían. «¿Qué tan grave es?». «Grave, muy grave. El doctor dice que si no se opera pronto». Carmen comenzó a llorar. «Esperanza, necesitamos dinero. El seguro no cubre todo». «¿Cuánto necesitan?». $5,000. Esperanza miró alrededor del apartamento austero. Su sueldo de limpieza era de $800 al mes. Miguel ganaba un poco más en construcción, pero había estado sin trabajo 2 semanas porque se había lastimado la espalda. Entre los dos, apenas cubrían la renta, comida y los gastos básicos. «Carmen, yo no tengo esa cantidad, pero voy a buscar la manera. ¿Puedes venir?».
Papá pregunta por ti todos los días. No puedo, Carmen. Sabes que no puedo. Un silencio pesado llenó la línea. Carmen entendía, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Está bien, hermana. Entiendo. Pero si puedes mandar aunque sea algo. Voy a mandar lo que pueda. Te prometo. Después de colgar, Esperanza se sentó en el sofá que habían comprado usado en un mercado de pulgas, $5,000. Podría ser toda una vida de ahorros. O podría ser lo que ganaba Rosa. Rosa. Esperanza había pensado en ella muchas veces durante los últimos meses. Había tratado de buscarla, pero era como si hubiera desaparecido completamente. Hasta que, 3 semanas atrás, Miguel llegó a casa con noticias. Vi a Rosa, había dicho, evitando mirar a Esperanza a los ojos. ¿Cómo está? ¿Dónde la viste? Esperanza, no creo que quiera saber. Dímelo, Miguel. Miguel se había sentado pesadamente en el sofá. Está trabajando en las calles. En Hollywood. Drugs, prostitución, lo que sea para sobrevivir. Esperanza había querido ir a buscarla inmediatamente, pero Miguel la había detenido. No podemos salvarla, Esperanza. Apenas podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, mirando el teléfono después de hablar con Carmen, Esperanza entendía un poco más la desesperación de Rosa. Cuando no tienes opciones legales, cuando la supervivencia se vuelve lo único importante, las líneas morales se difuminan. Miguel llegó a casa temprano, cojeando ligeramente. Su espalda había empeorado, y Esperanza sabía que no podría seguir trabajando en construcción mucho más tiempo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Como un viejo. Miguel se dejó caer en el sofá. El doctor dice que necesito fisioterapia, pero no tenemos seguro. Miguel, necesito decirte algo. Esperanza se sentó a su lado y le contó sobre la llamada de Carmen. Miguel cerró los ojos. $5,000. Podríamos vender todo lo que tenemos y no llegaríamos ni a 500. Tengo que encontrar la manera. ¿Cómo, Esperanza? ¿Cómo? Esperanza no respondió inmediatamente. Había pensado en esto durante todo el día. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? El hermano de Rosa. Antes de que cambiara. Me dijo que él tiene maneras de conseguir dinero rápido. Miguel se incorporó. Esperanza, no vamos a meternos en eso. ¿En qué? Ni siquiera sabes de qué estoy hablando. Sé exactamente de qué estás hablando. Drugs, robos, cosas ilegales. No, Esperanza. Mi padre se está muriendo. Y nosotros también nos vamos a morir si nos metemos en eso. Esperanza se puso de pie, paseando por el pequeño apartamento. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que deje morir a mi padre mientras nosotros vivimos esta vida miserable? Esta vida miserable es lo que escogimos cuando decidimos cruzar el desierto. No. Esperanza se volvió hacia él. Lo que escogimos fue estar juntos. Lo que escogimos fue una oportunidad de algo mejor. Esto es mejor, Miguel. Trabajar como esclavos, vivir con miedo, no poder ver a nuestras familias. Miguel se puso de pie con dificultad. Esperanza, sé que estás desesperada, pero piensa en lo que estás sugiriendo. Si nos agarran, nos deportan. Si mi padre muere, se muere para siempre. ¿Y si nos matan? ¿Y si terminamos como Rosa, perdidos en un mundo que no entendemos? Esperanza se detuvo. La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Terminarían como Rosa? ¿Era eso lo que le esperaba a todos los que cruzaban el desierto? No lo sé, Miguel. Ya no sé nada. Pero sé que no puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras mi padre muere. Miguel se acercó a ella y la abrazó. Está bien. Vamos a encontrar una manera legal. ¿Cómo? No lo sé. Pero la vamos a encontrar. Esperanza se aferró a él, pero por primera vez desde que habían cruzado el desierto, dudó si Miguel entendía realmente lo que estaba dispuesta a hacer por su familia. Esa noche, mientras Miguel dormía, Esperanza miró por la ventana hacia las luces de Los Ángeles.
En algún lugar de esa ciudad, Rosa estaba vendiendo su cuerpo para sobrevivir. En algún lugar de esa ciudad, había personas que podrían ayudarla a conseguir $5,000 rápidamente. Y en Tijuana, su padre estaba muriendo mientras ella miraba las estrellas americanas que ya no parecían tan brillantes como las había imaginado. Por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, Esperanza se preguntó si habían tomado la decisión correcta. Y por primera vez, no estaba segura de la respuesta. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Esperanza supo, incluso antes de contestar, que eran malas noticias. Carmen lloraba tanto que apenas podía hablar. Se fue, Esperanza. Papá se fue. El teléfono cayó de las manos de Esperanza. Miguel despertó inmediatamente, pero ella ya estaba corriendo hacia el baño, donde vomitó todo lo que tenía en el estómago. Cuando finalmente pudo respirar, se encontró sentada en el piso frío, abrazando sus rodillas como una niña. Miguel la encontró allí. Mi amor, ¿qué pasó? Mi papá murió. Las palabras salieron como susurros. Murió y yo no estaba allí. Murió pensando que lo había abandonado. Miguel se sentó en el piso a su lado. Esperanza, él sabía que lo amabas. Sabía que estabas aquí por una buena razón. ¿Cuál razón, Miguel? ¿Cuál pinche razón? Esperanza se volvió hacia él, sus ojos llenos de una rabia que no había mostrado desde el desierto. ¿Para limpiar oficinas? ¿Para vivir como ratas en este apartamento? ¿Para no poder estar con mi familia cuando me necesitaba? Miguel no respondió. No había respuesta. Durante los siguientes días, Esperanza se sumió en una depresión que Miguel nunca había visto. No fue a trabajar, no comió, no habló. Solo se sentaba en el sofá mirando la fotografía de su familia, como si pudiera volver al pasado a través de la imagen. Esperanza, tienes que comer algo, le suplicó Miguel. ¿Para qué? Para tener fuerzas para seguir viviendo esta mentira. No es una mentira, es nuestra vida. No, Miguel. Nuestra vida está en México. Esto es solo supervivencia. Miguel se sentó frente a ella. ¿Quieres regresar? Esperanza lo miró durante un largo momento. No puedo regresar. Pero tampoco puedo seguir aquí. Estoy atrapada en el medio, y mi padre murió mientras yo estaba atrapada. Esa noche, mientras Miguel dormía, Esperanza tomó una decisión. Salió del apartamento y caminó por las calles de East LA hasta encontrar lo que buscaba, una cabina telefónica que aún funcionaba. Marcó un número que había memorizado pero esperaba nunca usar. ¿Raúl? Soy Esperanza, la amiga de Rosa. Necesito hablar contigo. Raúl Mendoza era el hermano de Rosa, pero había tomado un camino diferente después de cruzar la frontera. Mientras Rosa había caído en las drogas y la prostitución, Raúl había construido una red de contactos en el mundo del crimen organizado. No era un líder, pero conocía a la gente correcta para conseguir trabajos que pagaban bien y no hacían preguntas. Se encontraron en un café de 24 horas en el centro de Los Ángeles. Raúl había cambiado mucho desde la última vez que Esperanza lo había visto. Vestía ropa cara, tenía una cadena de oro gruesa, y sus ojos habían desarrollado la dureza que Esperanza había visto en los contrabandistas. Esperanza, no te ves bien, dijo Raúl mientras se sentaba frente a ella. Mi padre murió. Lo siento. Necesitas dinero para el funeral. Ya pasó el funeral. Pero necesito dinero para otras cosas. Raúl se reclinó en su silla. ¿Qué tipo de cosas? Necesito $5,000. Rápido. ¿Para qué? Esperanza había preparado una mentira, pero se encontró diciéndole la verdad. Para poder vivir con la culpa de no haber estado con mi padre cuando murió. Raúl asintió. Entiendo. ¿Tu novio sabe que estás aquí? No. Bien. Porque lo que voy a proponerte no es para parejas. Es para personas solas que no tienen nada que perder. Dime. Hay un trabajo. Una sola noche. $5,000. ¿Qué tipo de trabajo? Transporte. Llevas un paquete de un lugar a otro. No preguntas qué hay adentro, no hablas con nadie, no abres nada. Esperanza sabía que no era un paquete de dulces. ¿Qué pasa si me agarran? Si te agarran, no sabes nada. Alguien te pidió que entregaras un paquete,
no sabías que contenía. Primer delito, abogado pagado, probablemente saldrías en 6 meses. ¿Y si no me agarran? $5,000 en efectivo. Una noche de trabajo. Esperanza cerró los ojos. Podía escuchar la voz de su padre. Mija, nunca hagas algo de lo que no puedas vivir con las consecuencias. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Esperanza regresó al apartamento antes del amanecer. Miguel seguía durmiendo, pero se despertó cuando ella se metió en la cama. ¿Dónde estabas? Caminando. Necesitaba pensar. ¿Estás mejor? Sí, mintió Esperanza. Estoy mejor. Al día siguiente, Esperanza fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Limpió oficinas, sonrió a sus supervisores y fingió que su vida era normal. Pero en su mente, repasaba los detalles que Raúl le había dado: el punto de recogida, el punto de entrega, las señales de seguridad. Miguel notó que algo había cambiado. Te ves diferente hoy. ¿Diferente cómo? No lo sé. Menos triste, pero más tensa. Es solo que estoy tratando de seguir adelante. Esa noche, Esperanza preparó la cena como siempre. Vieron televisión juntos, hablaron sobre sus días, y por un momento, Esperanza se sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera. Te amo, le dijo Miguel antes de irse a dormir. Yo también te amo, respondió Esperanza, y se dio cuenta de que podría ser la última vez que se lo dijera como una mujer inocente. A las 11 de la noche, cuando Miguel estaba profundamente dormido, Esperanza se vistió silenciosamente. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Salí a caminar. Regreso pronto. Te amo. En la calle, Raúl la esperaba en un coche oscuro. ¿Estás segura? Sí, respondió Esperanza, pero su voz temblaba. Una vez que subas al coche, no hay vuelta atrás. Esperanza miró hacia la ventana de su apartamento, donde Miguel dormía sin saber que la mujer que amaba estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiar todo. El coche de Raúl olía a cuero viejo y a un aromatizante barato de pino que intentaba, sin éxito, disimular el persistente olor a cigarro. Esperanza apretaba su bolso en su regazo, con los nudillos blancos. Cada semáforo en rojo, cada coche que pasaba, se sentía como una amenaza. Raúl conducía con una calma inquietante, un agudo contraste con el corazón de Esperanza, que latía desbocado contra sus costillas. Relájate, dijo Raúl sin mirarla. Mientras más nerviosa te veas, más llamas la atención. ¿Y si algo sale mal?, susurró Esperanza, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. Entonces improvisas, respondió él, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Recuerda, solo eres una muchacha haciendo un favor. No sabes nada. El punto de recogida era un estacionamiento mal iluminado detrás de un restaurante de comida rápida cerrado. Un sedán negro esperaba en las sombras, con los faros apagados. A Esperanza se le revolvió el estómago. Esto era real. No era una decisión tomada en la desesperada quietud de su apartamento. Era una acción con consecuencias irreversibles. Raúl detuvo el coche a unos metros de distancia. Él va a salir. Tú sales. Le entregas la mochila que está en el asiento trasero. Te dará un sobre. No lo abras. No digas nada. Solo regresa al coche. Esperanza asintió, incapaz de hablar. La figura de un hombre corpulento salió del sedán. Llevaba una chamarra de piel y su rostro quedaba oculto por la oscuridad. Esperanza respiró hondo, abrió la puerta del coche y tomó la mochila negra del asiento trasero. Era más pesada de lo que esperaba. Caminó hacia el hombre, sintiendo sus ojos sobre ella a cada paso. El aire frío de la noche parecía cortarle la piel. El intercambio fue exactamente como Raúl lo describió, silencioso, rápido e impersonal. La mochila por un sobre grueso. En el momento en que sus dedos tocaron el papel, sintió un escalofrío, como si estuviera tocando algo sucio. De vuelta en el coche, Raúl arrancó antes de que ella cerrara la puerta por completo. Salió bien, dijo, y fue lo único que mencionó en todo el camino de regreso. La dejó a una cuadra de su edificio. Los 5,000 están ahí, dijo, señalando el sobre en su regazo. Mi consejo, manda el dinero, olvida que esto pasó y no vuelvas a llamarme nunca. Esperanza se bajó del coche sin decir palabra y lo vio desaparecer por la calle.
El sobre en su mano parecía quemar. Caminó lentamente a casa, cada paso más pesado que el anterior. La mujer que subió las escaleras no era la misma que las había bajado. La inocencia, ya desgastada por el desierto, finalmente se había hecho añicos. Dentro del apartamento, Miguel dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se había desatado en el alma de Esperanza. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió el sobre. Los billetes de $100 estaban allí, una pila ordenada que representaba tanto la salvación como la condena. Era el dinero para su madre, para su familia, pero también era el precio de su alma. A la mañana siguiente, envió el dinero. La sensación de alivio que esperaba no llegó. En su lugar, sintió un profundo vacío. En los días que siguieron, la distancia entre ella y Miguel creció, un abismo silencioso que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Él sentía su tensión, su tristeza, pero la atribuía al luto por su padre. Ella, por su parte, no podía mirarlo sin sentir el peso de su mentira. El amor que los había llevado a cruzar el desierto ahora parecía frágil, incapaz de cruzar el abismo de secretos que ella había creado. Una semana después, mientras limpiaba una oficina en el centro, vio una noticia en un periódico abandonado sobre un escritorio. Una fotografía mostraba el mismo sedán negro del estacionamiento, ahora rodeado de policías. El titular hablaba de una redada de drogas que había desmantelado una importante red de narcotráfico. Se le heló el corazón. Su nombre no estaba allí, pero el rostro del hombre al que le había entregado la mochila sí, esposado. Esa noche, Esperanza le confesó todo a Miguel. Le contó sobre la llamada a Raúl, el intercambio en la oscuridad, el dinero manchado. Vio la comprensión, el dolor y el miedo en sus ojos. El desierto no los había quebrado, pero esto podría hacerlo. Lo hice por mi familia, susurró ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. Pero me perdí a mí misma, Miguel. Y creo que también te perdí a ti. Miguel tomó su rostro entre sus manos, sus ojos verdes buscando los de ella en la penumbra del apartamento. No me has perdido, dijo él, su voz firme a pesar de la emoción. Cruzamos el infierno para estar juntos, Esperanza. No vamos a dejar que esto nos separe. La abrazó con fuerza, y por primera vez en semanas, Esperanza sintió un atisbo de esperanza. No era la esperanza ingenua de una vida perfecta en Estados Unidos, sino una esperanza más fuerte, forjada en el fuego y la pérdida. Sabía que la sombra de esa noche nunca la abandonaría por completo. Sabía que su amor ya no era la melodía sencilla de Bésame mucho, sino una sinfonía compleja, con notas de tristeza y arrepentimiento. No sabían lo que les deparaba el futuro. Quizás la policía vendría a tocar a su puerta. Quizás tendrían que huir de nuevo. Pero mientras se abrazaban en su pequeño apartamento, con las luces de Los Ángeles brillando afuera como estrellas distantes e indiferentes, sabían una cosa: habían dejado atrás su vida anterior, pero no se habían dejado el uno al otro. Y en esa tierra de sueños rotos y promesas incumplidas, su amor, aunque herido y cambiado, era la única patria que les quedaba.